Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. Este pecado capital es uno de los más complejos, porque la Biblia parece contradecirse al decir que no nos enojemos, pero también manda a airarnos, pero sin pecar. ¿Cómo abordar el tema de la ira? ¿Siempre es pecaminosa? ¿Quién determina cuándo sí y cuándo no lo es? ¿Podemos decir que obramos según la santa ira de Dios? Abordemos este complejo y profundo tema sin enojarnos, aquí en Entre Semana. Los pecados capitales, los pecados motivacionales, los pecados mortales. Vale. Bueno, quizás eso de mortales, bueno, en realidad no está tan mal. O sea, sí, yo sé que fue usado por la Iglesia Católica en la Edad Media para sacar dinero, ¿no? Pero de que estos pecados motivacionales, estas epitumias, como dijimos en la introducción, Lo cual, según Santiago, dirige llega a la muerte. O sea, sí. Tampoco, a eso me refería, no está tan... Es que es increíble el poder que Deja tiene. de ser apologista con la Iglesia Católica. Claro. Bueno, tiempo de confesión. Soy un infiltrado, no. Pero es que Santiago, y no solo Santiago, cuando hablamos de Segunda de Pedro, capítulo 1, ¿de dónde está la corrupción de este mundo? De los deseos. Creo que una de las razones por las cuales, y los dijimos en el episodio de introducción, queremos ir por esta serie, es porque muchas veces el énfasis ha sido mucho en el acto pecaminoso. ¿Viste? La Nueva Traducción Viviente, el otro día la estuve leyendo de Santiago, cuando dice que cuando el deseo ha concebido da a luz actos pecaminosos. Ajá. Y esos actos dan a luz la muerte. Mira. ¿No? Y está interesante como para distinguir a qué nos estamos refiriendo. Y quizás nosotros... vemos las consecuencias, no, pero vamos al acto. Sí, pero si no vamos al deseo, que es de donde surge todo, vamos a, como decíamos, vamos a estar haciendo podas a este arbolito y no vamos a ir a la raíz más profunda. Claro. Y hoy vamos a hablar de un tema, si todos son intensos, este es el más intenso. Y prometo no enojarme. Bueno, hasta ahora hemos visto orgullo, Ajá. hemos visto envidia, y ahora vamos a tocar la ira. La ira es un pecado interesante porque no hay registro de Jesús enalteciéndose en orgullo. Ajá. No hay registro de Jesús envidiando, pero sí hay, ¿cuántos? ¿3 lugares donde Jesús se enoja? Se enoja. Entonces, hay algunos que dicen, bueno, sí, o sea, esto no, en realidad no es algo malo, no es un pecado. Es más, la Biblia dice, enójense, ¿no? Palabra de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 26. Primera palabra, enójense. Pero no pequen. Bueno, sí, pero dice enójense. Enójense. Vamos a hablar de eso, pero después dice que la ira del hombre no opera la justicia de Dios. Ajá. Y es como que parecen versículos contradictorios. Ya vamos a ir ahí. ¿Dirías que la ira es como la otra cara de la envidia? O sea, siento que van estos... Tú siempre hablas de círculos, ¿cómo se llama? Concéntricos que se intersectan, ¿no? Ajá. De alguna manera todos tienen algo de orgullo, pero hay algunos que tienen cierta similitud. Yo siento que envidia y ira comparten algunas cosas porque tiene que ver con algo negativo, tiene que ver con algo que no tengo ira porque sí. Hoy día me levanté enojado, ¿no? Nunca hay algo que yo interpreté y dije, Ahora, ¿por qué digo que es como la otra cara de la envidia? Ambas terminan en actos pecaminosos que se ven, ¿correcto? Pero yo siento que la envidia es como que va ese sentimiento negativo profundo, tanto que te puede llegar a deprimir y que cuando explota puedes hacer cualquier cosa, como matar a tu hermano. El mismo ejemplo de Caín y Abel podríamos usarlo para el enojo. Claro. ¿Por qué estás enojado, Caín? Pero explotó. O sea, quizás, no estoy imaginando, ¿no? Quizás el primer pecado o el primer deseo fue esa envidia y al mismo tiempo empezó a darse ira. Y lo que tú decías, nunca van solos. En realidad van los 7 juntos. Sí, correcto. Sí, porque por ejemplo, si vamos a tomar a Caín, tenemos orgullo. Ajá. O sea, ¿por qué le pegó tanto? Claro. Tenemos envidia. Se me pegó porque mi hermano sí y yo no. Y después hubo enojo. Claro. O sea, ahí Jehová directamente dijo, ¿por qué estás...? Sí, ¿Por qué está caído tu semblante? Tu Pero no sé semblante. si dice enojado. Lo buscamos ya. Bueno, Aquí. pero
De que estaba enojado, estaba enojado. Sí, eso, tanto que... Eso por inferencia, sí, aunque no lo dice. Bueno, versículo 6. ¿Por qué estás tan enojado? Ajá. ¿No? O sea, Sí. ¿Y por qué andas cabizbajo? ¿No? Sí. Entonces, yo creo que por eso decía que la ira y la envidia, como que de alguna manera están vinculadas, no son lo mismo, pero una tiende a ser más externa, una es más explosiva, Claro. por decirlo de alguna manera. Bueno, y yo creo que a diferencia de la envidia, que es confundir la comunidad con competencia, yo creo que la ira tiene que ver con justicia. Uh-huh. Y bueno, si vemos Efesios 4:26 y 20, Santiago 1:19 y 20, dice, esto lo saben mis amados hermanos, porque cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y ahí Santiago nos está dando a entender de que hay un vínculo entre ira y justicia, ¿no? Muy interesante. Es más, o sea, cuando Jehová se describe a sí mismo en Éxodo 34, dice que es tardo para la ira, después habla acerca de misericordia y después habla de justicia. Sí. Hay algo que tiene que ver con la ira siendo una respuesta. Bueno, acabo de escuchar un podcast de una persona que escribió un libro acerca de la buena ira. El buen enojo. Bueno, ¿qué decía? Y metámonos un poquito ahí. Bueno, este hombre habla acerca de que el enojo o la ira es una respuesta normal o natural a algo que está mal. Se traspasó un límite, ¿no? Alguien me golpeó, claro. Alguien me chocó, alguien me dijo algo inapropiado o indebido. Entonces yo respondo a esa violación de límites con ira, porque es una reacción de protección. Ajá. Después, si algo está mal, si hay una cosa que está sucediendo que no debería de suceder, entonces yo respondo con ira. Entonces, ahí es donde tenemos que tomar en cuenta lo que dijimos en el primer episodio. Nosotros todos hemos decidido dejar a un lado la definición de bueno y malo de Dios. Dijimos, muchas gracias, yo voy a tomar del árbol del conocimiento del bien y del mal y lo voy a definir yo. Y en esa definición, yo ahora voy a ser el que define lo que es bueno y malo. Entonces, cuando hablamos acerca de la ira, estamos respondiendo a una injusticia, pero yo soy el juez. Estoy respondiendo a algo que está mal según mi criterio. Quizás considerando, o sea, tomando lo que decías, diríamos, hay una ira o enojo, si lo queremos tomar como sinónimos, que es una emoción natural, que es una respuesta a las injusticias, a las cosas que no van de acuerdo a lo esperado. El tema es que eso es incompleto. Las injusticias o no de acuerdo a lo esperado, ¿según quién? Si es según yo, correcto. Entonces ahí estamos cayendo en la ira como pecado motivacional. Y como tú dijiste, nos retrotraemos a Génesis capítulo 3, donde estamos redefiniendo lo que es bueno, lo que es malo. En este caso sería definir lo que es justo y lo que es injusto. Entonces, ¿cuándo la ira sería una emoción natural? Cuando es la reacción natural ante cosas que no van de acuerdo a los parámetros que Dios estableció. ¿Correcto? Sí. Ante lo que Dios llama pecado. Y eso es un poco lo que dice este hombre Peter Scazzero cuando habla de síntomas de una espiritualidad emocionalmente enferma. Y una de esas es ignorar, lo tengo acá, sí, aquí está, ignorar la ira, la tristeza y el miedo. Correcto. Y meterlo todo dentro de un saco de todo eso es negativo. Y Scazzero dice, espérame, ignora tu enojo. ¿Sabes quién lo ignoró? Caín. Y mira lo que terminó haciendo. Entonces él dice, la ira, cuando la ves, como esa primera reacción, es un termómetro. ¿Qué te indica? ¿Reaccionaste mal a qué? ¿A algo que fue de acuerdo a tu propio criterio de justicia? Entonces, confiésalo, aléjate, no dejes que la ira empiece a tomar control, porque Santiago 1 dice, verso 20, que en la ira del hombre, esa
palabra no obra, no opera, es muy interesante. Tiene que ver con como que dos engranajes que están trabajando juntos. No hay manera de que uno haga mover al otro. Claro. ¿Viste? O sea, aquí es un imposible, es una negación absoluta. Nunca van a operar juntas la ira del hombre, que se interpretaría como, de acuerdo a mi criterio de justicia, con la justicia de Dios. Correcto. Y, ¿Okay? y ahí es donde está la pregunta. Bueno, entonces, ¿qué? Yo me enojo con la ira de Dios. Soy el instrumento de la ira de Dios, ¿no? Entonces ahí es donde yo voy justificando. El problema es de que, estuvimos hablando acerca de esto. La línea es delgada. ¿Cuál sería un lugar o una manera apropiada de operar bajo la ira de Dios? Primero, no somos dioses. Partamos de ahí. Creo que lo discutimos antes estuvimos a punto de enojarnos e irnos a los golpes. Nos tranquilizamos. Contamos hasta 10. Bueno, ahí te va. Mira, permíteme ese paréntesis. Estaba pensando en ese ejemplo en la mañana. ¿Cuál ha sido la manera de abordar la ira como acto pecaminoso? Estás enojado, respira profundo, cuenta hasta 10, cálmate, listo. ¿Se pasó? Perfecto. Y ahí estoy ignorando qué es lo que está pasando a nivel de pecado motivacional o este deseo profundo, esta epitumia. ¿Correcto? Ok. ¿Cuándo me puedo enojar basado en la ira de Dios? Primero, deja que la ira de Dios sea la ira de Dios. No es este el espacio para hacer la teología de si es metafórico, si no es metafórico en el Antiguo Testamento, de qué implicaba estar bajo el juicio de Dios, si la justicia de Dios es retributiva o es simplemente antojadiza. Esa es discusión para otro momento. Yo creo que la línea es tan delgada que autoproclamarte como, bueno, yo estoy acá declarando venganza porque estoy enojado por la ira, estoy enojado, pero motivado por la ira de Dios. La línea es, déjaselo a Jesús. ¿Ok? 1. 2. ¿Cuándo podríamos hacer una distinción? Y quizás vamos al pasaje de Efesios, ¿te parece? Okay. Que es el de Santiago es claro. Pero el de Efesios dice, la NBI ahí traduce, si se enojan no pequen, pero en realidad es un mandamiento, es un comando. En la Nueva Biblia de las Américas traduce muy bien, enójense, o sea, es una instrucción, es un imperativo condicional, o sea, está diciendo, hagan esto, pero con de esta esta manera. condición, ¿okay? Pero es una orden. Y creo que eso tiene que ver mucho con una sana emocionalidad, una sana salud emocional. Porque piensa esto, ¿qué sucedería si no tuviésemos una reacción natural ante las injusticias? Oye, ¿supiste? Hace un par de semanas en mi ciudad entraron unas personas a la fuerza a la casa de una familia, dispararon al papá y ante un hijo de 10 años dispararon en la cabeza a la mamá. Y se fueron, robaron y se fueron. Y, oye, sí, es lo de siempre. ¿Cómo no te vas a indignar? Ajá. ¿Cómo no te vas a decir qué en la cabeza de quién cabe esto? O sea, por eso es un termómetro moral, creo, de nuestro estándar, en el sentido de que quizás hemos normalizado cosas en nuestro país, acá en México. Tenemos lamentablemente un índice donde, ¿cuál es la estadística? 80 personas por día relacionados con el narco mueren todos los días. ¿Relacionado con narcotráfico? No tengo la cifra exacta, pero sí, es por día, por ahí. Es un número que no debería estar tan alto. Claro, y es como, pero sí, todos los días, ya estamos acostumbrados. Ajá, así es esto. Espérame. Sí. O sea, esa indignación, de no perder la capacidad de asombro, ¿no? Y aún de saber reclamar justicia o mostrar, esto es injusto, ¿no? Declararlo como tal. Tener la voz necesaria para decir, mira, esto está mal. Sí. Esto es asesinato. No sé, el aborto es asesinato. Claro. Como lo enseña la Escritura. Y nos tiene que indignar. Y yo creo que por ahí va el enójense. Ahora, fíjate lo que dice, pero no pequen, ¿no? Ajá. Y después habla de que no se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo. O sea, fíjate, mete al enemigo aquí.
en el sentido de que quizás esa ira, que la línea es tan delgada, es uno de los ganchos más fáciles para terminar donde no nos gustaría terminar. Claro. Ahí está el tema de autodeclararte, ¿cómo se llama? Ejecutor de la ira de Dios. Sí, y algo interesante, bueno, estábamos hablando acerca de causus belli. Belli. En latín es, bellum iustum, la guerra justa, ¿no? Y creo que hay que hacer una distinción. Voy a meterme a Romanos ahora. Porque la pregunta es, ¿quién puede usar la espada para ejecutar la justicia de Dios? Vamos a Romanos. En Romanos 13 dice, por tanto, versículo 3, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Dice, haz lo bueno, versículo 4, pues es para ti un ministro de Dios para bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, dice Pablo, pues es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Ahora, ten eso en mente. Sí. Y después ahora vamos a el capítulo anterior, capítulo 12, porque uno está hablando acerca de capítulo 13, pero termina capítulo 12 hablando al individuo. Sí. Y dice, nunca paguen a nadie mal por mal. Respeten lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto ustedes dependan, estén en paz con todos los hombres. Amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tienes sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Entonces, como que Pablo está haciendo una división en cuanto a ¿quién puede ser el ejecutor de la justicia de Dios? El individuo no. No se le permite actuar de manera en nombre de Dios para ejecutar venganza. Pero parece como que Pablo da lugar a las autoridades, los gobiernos, para ser ese instrumento. Pregunta, pero es solo de polémica. ¿Las autoridades pueden potencialmente ser los instrumentos o lo son por su esencia? Por ejemplo, sí. Las autoridades romanas y judías deciden crucificar al Nazareno. Bueno, yo sé que me estoy metiendo en tema teológico de, bueno, pero Dios lo permitió o no lo permitió, lo que quiera. ¿Eso, a la luz de Romanos 13, está bien o está mal? No, está mal. O sea, ¿cuál sería la excepción? Entonces, Romanos 13 es una condición absoluta. Yo creo que está hablando acerca de roles. De rol, pero no significa que cada vez Correcto. que el gobernante ejerce justicia, está siendo el instrumento de Dios. Sí. Porque si la está ejerciendo bajo su criterio... Exacto. ¿Entiendes? Pero la responsabilidad que tiene... Que la puede potencialmente ejecutar. Potencialmente. Ese es el tema, claro. Pero lo que sucede entonces es... Yo estoy frustrado con el gobierno porque es un gobierno corrupto. Bueno, entonces yo voy a ser el que toma en mi mano. Entonces yo voy a ser como el zorro, ¿no? O sea, claro. ahí voy con mi espada y mi máscara y me meto y hago justicia. Pablo dice, no, eso es venganza y eso no va. Ahora, si el gobierno, el gobernante no está llevando a cabo bien su trabajo, pues bronca tiene con Dios. Y creo que ahí es donde tenemos que aprender a no guardar silencio. Sí. Ante las cosas que son abiertamente, qué sé yo, por ejemplo, en Nicaragua, claro, han metido una cantidad de sacerdotes y pastores presos in situ. Sí. Y nadie dice nada, ¿eh? Pero, o sea, yo tengo ahí mis teorías conspirativas progresistas. O sea, poco se habla de lo que está pasando en Nicaragua. Tengo amigos en Guatemala, uno nicaragüense, que me dice, Marce, si te contara la situación como está, o sea, es complicado. Nosotros hemos sido bendecidos por el ministerio de IVAC, estuvimos con Jim Wilson en un episodio, tuvieron que parar por ahora el desarrollo de IVAC en Nicaragua, claro, por el riesgo que implica ir y hacer cosas relacionadas con la fe. Sí. ¿Entiendes? O sea,
¿Y qué vas a decir? No digamos nada porque es la autoridad. No, ¿sabes qué? Yo pongo mi límite. No voy y en la medida que pueda, declaro y digo, ¿sabes qué? Lo que está pasando allá es injusto. Claro, o sea, y creo que eso era el rol del profeta. Exactamente. El profeta no agarraba, o sea, no ejecutaba justicia por su mano, sino que llevaba la petición delante del gobernador diciendo, ustedes tienen que hacer algo. Ahora, diste algo clave. Y muchas veces esos profetas hablaban mostrando enojo. ¿Por qué razón? Porque estaban transmitiendo la actitud de Dios ¿ante qué? Ante el pecado. Uh-huh. Fíjate, ejemplos contrarios. O sea, ¿a qué me refiero? Cuando va, estoy pensando en algunos profetas, que Jeremías cuando rompe la vasija, Ajá. ¿viste? Y hay, por ejemplo, Sofonías. ¿Tú lees Sofonías? Hacía una primera lectura y es como, no creo que Sofonías lo haya dicho, bueno, día de oscuridad, día de desolación, día de juicio. No, o sea, Sí, no. estos eran predicaciones, eran verbales, eran orales. Están Pero ellos... fíjate lo que están haciendo. O sea, no están tomando venganza. No están tomando venganza, sino que están expresando algo está mal de acuerdo a la definición de lo que Dios determina que es bueno y malo. Exacto. Ahora, fíjate lo contrario. Uh-huh. Jonás y Moisés. Jonás y Moisés decidieron mostrar, siendo ambos, bueno, si metemos a Moisés en categoría de profeta, algunos lo colocan como el sí. No está tan mal, mostraron una imagen distorsionada de Dios cuando Dios no se los pidió. Dios le dijo, tú anda y predica a Jonás. Y él dijo, sí, pero es que, pero, y estaba tan enojado que estaba esperando lo que se suponía, yo sabía, y se enojó tanto, ¿te acuerdas? Sí. Capítulo 4. Y Moisés, Números capítulo 20, cuando por segunda vez está ante la roca, Dios le dice, el pueblo se queja, y Moisés se enoja. Y, a ver, la reacción natural, ¿qué quieres? O sea, ¿a dónde voy? Hay un espacio de una... Porque lo que no quisiera que quede una idea de, ok, yo, insúltame y... Ajá, tipo, sí. Tomo el insulto y lo dejo aquí en las manos de Dios. Pero no, hey, ¿qué pasa? ¿Por qué me hablas así? Claro. Esa no es la manera correcta. Moisés se enoja, o sea, le molesta. Dios, esta gente. Y Dios le dice, háblale a la roca. Nada más. Y lo que hace Moisés, lo pueden leer después en Números 20, va y dice, ¿otra vez hemos de hacer salir agua? Como si él tuviese el poder de hacer salir agua. Sí. Y va y enojado golpea la roca. Sale agua. Y Dios dice, tú no me santificasteis. Y esa palabra es clave. Uh-huh. ¿Cómo es eso de no me santificasteis? Tú diste, acuérdate lo que había dicho Dios de Moisés. Aarón va a ser al pueblo, Aarón va a ser tu voz para el pueblo. Y tú serás como Dios para Aarón. Como Dios para Aarón. Uh-huh. No me santificasteis, mostraste una imagen distorsionada de mí. ¡Wow! O sea, ahí es donde yo digo, cuidado con declararte, ¿cómo se llama? Portador, ejecutor de la ira de Dios, porque, hey, o sea, ahí tienes dos ejemplos. Si tú llegas a la convicción de que eres el profeta enviado de Dios para un mensaje de juicio, bueno, que sea de acuerdo a lo que la Escritura está enseñando. Bueno, y es interesante lo que estás diciendo acerca de autoridad siendo el representante de Dios, porque la responsabilidad que tenía el pueblo delante de Dios para con Moisés era de respetar y reconocer su autoridad. Tenemos el caso de Miriam y Aarón, que empezaron a decir, pero ¿y este Moisés quién es? Y Dios ahí se pone bien severo. Entonces, pensando una vez más en este tema de ira, en tema de venganza y todo lo demás, pues nuestra responsabilidad delante de las autoridades es decir, pues ellos tienen su rol, uh-huh. Si lo cumplen, bien, si no lo cumplen, es su bronca con Dios. Nosotros tenemos que estar sujetos a las autoridades, pero de ninguna manera podemos confundir este tema de justicia y venganza. Bueno, y quizás ahí, entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿cómo distingo una cosa de otra? Diríamos, creo que lo dice Bacchus, citando, a ver si lo tengo acá rápido, no sé si es Aristóteles que él cierra, ¿Martín Lutero? No, cita a Aristóteles. Dice, cualquiera
podría llegar a enojarse, eso es fácil. Pero enojarse con la persona adecuada, en la medida correcta, en el momento adecuado, con el propósito adecuado y de la manera adecuada, eso no está al alcance de todos y no es fácil. Y creo que no está muy lejos de lo que es. O sea, enójate, pero sin pecar. Okay. ¿Cómo se hace? Si te vas a enojar, ¿cuál sería el motivo? ¿Es realmente por la justicia y la gloria de Dios? Ok, si es la justicia de Dios, es más bien declarativa. Hey, eso ante Dios está mal. Vas a rendir cuenta ante Dios de eso. Pero no es atributiva a mí, yo no soy ejecutor de esa ira. Lo que decía Romanos capítulo 12. Claro. O sea, creo que Romanos 12 es claro respecto de ser ejecutor de, ¿entiendes? Uh-huh. Porque en Romanos 12, dice, no paguen mal por mal y nunca tomen venganza ustedes mismos. Den lugar a. Él lo hace. Es más, te va del otro lado y te dice, es más, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Mira, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas que Bible Project explica eso en términos de la otra mejilla, la otra milla? Sí, es como, sí. ¿te acuerdas cómo era un poquito el ejemplo? Sí, te voy a tratar... Como, mira, la verdad se me hace un poco tirado de los pelos, pero es bonito. Sí. Creo que lo sacaron incluso de ¿cómo se llama? El autor de este libro, de La Gran Omisión. De Dallas Willard. Dallas Willard, creo. La idea siendo que si alguien te da una bofetada con la mano... con el dorso de la mano. Es de desprecio. Ajá. Pero darle la otra mejilla es obligar a la persona a que dialoga. Claro. y que si te va a golpear, te golpee como alguien par. A tu par. Sí. Entonces, o sea, sí, no, está interesante. Sí, no es que tienes que ir colocando la mejilla cada rato, sino es lo que hizo Jesús. Sí. Oye, ¿por qué me golpeas? Dame una razón. Bueno, entonces, San Nicolás, cuando le dio una bofetada a Arrio en el Concilio de Nicea, ¿él estuvo mal? Fue contra un hereje. Bueno, para mí sí. 1. Okay. 2. ¿Ya perdiste a todos los calvinistas? Sí. Una muerte es una muerte. Ajá. Lo hablamos una vez en ¿cuál fue cuando hablan de Servet y Calvino? Ajá, y Calvino. Pero era un hereje. Hay un libro, Howard Voss, se llama Breve Historia de la Iglesia Cristiana. Excelente libro, editorial Portavoz, de esos cortitos. Pero dice algo que lo marqué cuando lo leí la primera vez. Dice... Sí, muchos han criticado a Calvino, a los reformadores, que muchas veces se extralimitaron. Pero hay que reconocer que en aquel tiempo la fe se defendía con la espada. Yo digo, ok, me parece que Howard Voss tendría que haber hablado con Jesús y tendría que haber explicado a Jesús también que él se equivocó. Porque Jesús le dijo, no es con... Hey, Pedro, guarda la espada. Y creo que lo que Jesús aplicó ahí... Y no estoy siendo pacifista... ¿Viste? No. Porque el pacifismo vacío es, no importa, eso está mal. Lo que está mal está la mal. Contraparte también. Tírala. Y quizás nos estamos yendo todo por las ramas. No importa, ya vamos a llegar. Si siguen con nosotros. De acompañarnos, estamos hablando de la ira. Como pecado motivacional. Sí, fuimos a una dirección nada que ver. ¿Cuál es? No, pero es que lo que pasa es que, a diferencia de otros, pero, en ninguna parte de la Biblia te dice envidia, pero sin pecar. Sí, claro. Ser orgulloso, pero sin pecar. Pero tomando el principio de Romanos 13, uno podría argumentar de que Calvino lo hizo en su investidura como autoridad de la ciudad de Génova. Bueno. Por lo tanto, él utilizó la espada. Hitler en su investidura como autoridad hizo lo que hizo. Claro. Sí, o sea, por eso te digo, la autoridad es esencial ahí. Lo que yo tengo entendido, tendría que volverme a la historia, pero Servet era un molestón. O sea, se metía. Lo echaron varias veces. Creo que Calvino le advirtió, le dijo, mira, esta es la ley. Te vamos a matar. Esta es la ley de esta ciudad. Si tú sigues en contra de esto, la consecuencia es la muerte. Y lo terminó traspasando. Entonces, yo entiendo que si él, en su investidura de un ciudadano común y corriente, incitando a quemar a una persona por herejía, eso es venganza.
Pero entonces, o sea, ¿cómo se maneja el punto de, o sea, como autoridad, como un funcionario de gobierno? Porque ahí en aquel entonces todo estaba mezclado. Algunos toman inclusive ejemplos del Antiguo Testamento. Ajá. Bueno, pero el pueblo de Israel. Pero, no, sí, ¿entiendes? sí, correcto. Y ahí es interesante la diferencia entre guerra justa y guerra santa. Claro, son dos cosas distintas. Porque una cosa es decir, ¿sabes qué? Yo creo que Dios me ha otorgado la autoridad para tomar esta decisión. Otra cosa es, lo hago en nombre de Dios, soy ejecutor de la voluntad misma de Dios. Y otra cosa es, somos invadidos por otro país y nuestras autoridades declaran la guerra, nos vamos a defender. Claro. Eso es parte de lo que estamos haciendo. Yo creo que la línea es tan delgada, ¿en qué sentido? Otra vez, ejecuta la autoridad, la justicia, por la posición, por lo tanto, cada vez que la hace de forma correcta, o tiene el único que la puede hacer, en el sentido de ejecución, es la autoridad. Sin embargo, si la hace por motivos incorrectos, no lo está haciendo de acuerdo a ¿qué? A la ley de Dios. Por ejemplo, si en un país se decreta que predicar es so pena de muerte y te agarran predicando y te ejecutan, ¿ellos estarían ejerciendo la justicia de Dios? No. Pero están investidos. Entonces, claro. ¿Ves? Los únicos que pueden ejecutarla, según Romanos, son las autoridades. Correcto. Para evitar ser vigilante. Claro, y tomar justicia en propia mano. Evitar los Batmans. Claro, evitar los Batman, los Robin Hood y todos esos que tenemos algo de ese espíritu. Pero no significa que por esencia, cada vez que la autoridad hace algo, significa que está obrando en nombre de Dios. No. Creo que eso es el extremo que no va. ¿Entiendes? Bueno, pero lo hizo la autoridad. O sea, pero ¿cuándo la apoyo y cuándo no? Uh-huh. Entonces, otra vez, el carácter de Dios es el que nos lleva a decir, ok, ¿qué hay detrás? Volviendo ahora práctico, en el sentido de nosotros, bueno, entonces, ¿qué hago? ¿Me enojo o no me enojo? Diría que, no sé si puedo colocarlo en número, pero 9 de cada 10, por no decir 9.9, no es por la justicia de Dios. Uh-huh. No es a causa de que las cosas no están bien en este mundo. Es a causa de que a mí me afectó, a mí me molestó, a mí no me gustó. Bajo mi criterio de lo que es justo, bajo mi criterio de lo que está bien o no está mal, entonces yo me enojo. Correcto. Y creo que el espíritu de Pablo es, hey, no está mal que te enojes. Pero la línea es tan delgada que, citando lo que decía Aristóteles, entonces quizás ahí hay algunas cosas. Por lo general, creo que cuando hay una reacción de enojo, no tiene que ver nada conmigo. ¿Correcto? Por lo general, no estoy diciendo siempre. O sea, dices cuando hay una reacción correcta. Claro. O sea, ajá, mira, pasó esto. Oye, ¿viste? Pasó esto con el vecino. Ahora, me pasa a mí. Tampoco voy a decir, bueno, Jehová dio, Jehová quitó. Claro que me molesta. Porque me afecta. Pero, vuelvo a repetir, ¿me afecta por qué? Uh-huh. Porque me quitó valor con lo que me insultó. Hey, pasa por alto la ofensa. Sí, yo sé dónde estoy. Sí, es que ¿sabes qué? Vino y me robó. Y claro que me molesta, por supuesto. Ahora, ¿cómo podemos solucionarlo? ¿Vas a hacer una demanda? Pues hazla. Uh-huh. Ningún problema. Si no, perdona. No sé, o sea, no sé sí. El deseo de venganza. Exacto. Ahí es donde creo que está el punto de la ira. Sí. Cuando la ira es algo, por ejemplo, lo veo muchas veces con mis hijos, uh-huh, al momento de disciplinarles. Yo como padre siento que tengo una responsabilidad, sí, delante de Dios de corregir a mis hijos e instruirles de tal manera que entiendan la relación entre su conducta y las consecuencias. Sí. Entonces, hay diferentes maneras de hacerlo a la medida que van creciendo. Hemos hablado de esto. El punto es, una cosa es, hijo, tú no actuaste de una manera que agrada a Dios. Ajá. Por lo tanto, yo tengo la responsabilidad de imponer una consecuencia para poder instruirte. Y ahí es donde se hace. Sí. Otra cosa es, hijo,
me avergonzaste. Ah. Hijo, me hiciste ver el ridículo. ¿Cómo pudiste hacerme eso? Fíjate, Exacto. Ni siquiera dices qué, pero ya se trata de ti. Sí, exacto. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Entonces ahí va. Algo que dice Backus, pensando en el orgullo, es que la ira tiene un poder tan fuerte que nosotros la normalizamos o la suavizamos. No, alguien una vez hacía el chiste. Es que yo no estoy enojado. ¿Me quieres ver enojado y que estoy gritando? Y empezaba a gritar. ¡Ah! Eso sí es enojo. Esto simplemente es hablar firme. No estoy enojado, estoy hablando firme. Es como, espérame, no lo minimices. No, Ajá. tuvo un mal día. Sí. Bueno, sí, estoy molesto. No, mira, ¿sabes qué? Es enojo. Y tiene un potencial que ahí es donde uno tiene que tener una, como, ¿cómo se dice? El termostato, Ajá. ¿no? Bien, bien bajo. ¿Por qué razón? En un auto, si llega a la mitad, está bien. ¿Viste? Inclusive se supone que cuando el termostato está a la mitad, significa que tu auto está funcionando bien. No tiene que estar siempre abajo. O sea, necesita cierta temperatura. Pero creo que con la ira, tiene que estar al mínimo. O sea, apenas salió, alarma, cuidado, Ajá. vas a reaccionar. Lo hemos hablado, hemos tenido confesiones pastorales y ahora audiovisuales, ya no visuales, no auditivas, sino audiovisuales. Hemos tenido conversaciones o hemos ido a hablar con personas que de alguna manera sabemos que esa conversación no va a ser fácil y que probablemente la otra persona diga o haga cosas que no van a ser cómodas o que saca con cualquier cosa. Y hemos hablado, hey, cuidémonos entre nosotros. Ajá. Si tú ves que me estoy molestando, tranquilo, o si yo veo, ¿y por qué es esa reacción? El tema es cuando uno pierde la cabeza y la ira empieza a tener esos síntomas o esas manifestaciones que hemos hablado. ¿Cuáles serían síntomas o manifestaciones de ira? Bueno, o sea, aparte de las fisiológicas, creo que hay bueno, aquí tenemos una lista, odio, discordia, rabia, calumnia. ¿Por qué calumnia? Porque termino levantando, estoy tan enojado que estoy dispuesto a levantar un falso testimonio de la otra persona. Uh-huh. O sea, porque el deseo detrás de eso es la venganza. Es venganza. Entonces, si yo hablo mal de él, no le puedo devolver lo que me hizo. Pero lo voy a dejar mal delante de todos. Y hoy día las calumnias se hacen por redes sociales. Claro. Anda a borrar la huella digital. Listo, ya. O sea, hoy redes sociales es el espacio ideal para calumnia. O sea, ideal en el sentido de, no lo estoy promoviendo, por favor. Sí. Estoy diciendo el impacto que tiene. Sí. Violencia, eso creo que es la más común. Porque es directamente tomar en tus manos, literal, la venganza. Sí. Yo voy a golpearte, voy a causarte daño o destrucción en la propiedad para poder vengarme. Y algo interesante es de que, o sea, hablan acerca del, ¿cómo se llama? También en latín tiene el lex talonis, ojo por ojo. Ojo por ojo. Y es interesante que en el Antiguo Testamento se establece eso como una manera de evitar el espiral de venganza, porque yo nunca voy a poder medir cuánto fue, cuánto es la retribución justa por lo que me hicieron. Es más, y siempre voy a pasar, bueno, me hicieron 5, te devuelvo 6. Correcto. Mínimo. Por si me olvidé de algo. Dudas, ¿no? Sí. ¿no? Y si no, a lo mejor me hicieron 3, pero yo lo sentí como 10. Ajá, correcto. Entonces, más bien era un límite a la venganza. Pero fue mal interpretado o usado. O sea, ¿cuántas veces una persona tomó venganza y la otra persona dijo, no, está bien, lo merecía? No, jamás. Listo, fue justo y medido tu retribución. Pensando en el sutil engaño. Ajá. La ira tiene esa fascinación de que nos da la sensación de control y de poder. Uh-huh. Como estoy siendo atacado, porque eso es una realidad, o tengo la percepción de que estoy siendo atacado, también puede darse, antes de yo exploto, gritos, ataques de histeria, violencia, cualquier sarcasmo, cualquier cosa. Fíjate que está muy relacionado también con cosas
de boca, ¿no? Reacciono y la sensación que me da de confort temporal tiene que ver con control, con justicia propia, me siento de alguna manera poderoso, tengo un arma para defenderme. Entonces, tanto es que personas que están enojadas con una causa común, aunque se odien, ahí tienes, ¿cómo se llama? Fariseos y saduceos, que odiaban a Jesús, se odiaban entre ellos, pero como el odio a Jesús era más, estaban dispuestos a dejar su odio entre ellos con tal de ir contra el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Sí. Y creo que por ahí va ese placer pecaminoso temporal que da la ira. Además, piensa que hay un montón de adrenalina. Correcto. Y también como está relacionado con la justicia. O sea, yo creo que esto es una emoción dada por Dios para poder corregir lo que está mal. El problema es de que, ¿qué está mal? O sea, el pecado inicial es nosotros quitar las definiciones que estableció Dios y nosotros poner nuestras propias definiciones. Entonces, si yo parto desde ahí, entonces mi enojo, mi ira, en vez de buscar justicia, es buscar venganza, porque yo soy el centro de lo que está bien y está mal. Entonces, ahí es donde todo se corrompe. Y está, o sea, da placer porque es como una justicia falsa. Sí, ahora demos el beneficio de la, ¿cómo sería? No de la duda, pero estoy actuando por las razones correctas, voy a confrontar a mi hermano que está pecando, lo confieso. Muchas veces la forma opacó el fondo. Lo hice por las razones correctas. No sé, me tocó confrontar a alguien que estaba golpeando a su esposa, por ejemplo. Pero si la forma no es la correcta, se anula. Oye, mi hijo pecó. ¿Y qué voy a hacer? ¿Dios te ama? Pero no, le voy a decir, hey, esto está mal. Y supongamos que está mal y no lo hago de mí. Pero si permito que ese enojo empiece a contaminar también la forma, yo estoy convencido de que la forma termina a veces anulando el fondo. Claro. ¿Le dijiste lo correcto? Sí. ¿Y cómo se lo dijiste? Lo insulté. No, pero ¿cómo? Bueno, pero lo necesitaba. No lo necesitaba. Sí. ¿Viste? Uno puede, y creo que ahí es donde, por esa razón, me gustó la cita de Aristóteles. O sea, es tan difícil, y es lo que dice Santiago, es casi, no va a obrar la ira del hombre en la justicia de Dios. Entonces, cuando uno tiene que corregir, si lo haces por las razones correctas, por la justicia de Dios, también hay que preocuparse por ser el instrumento correcto. Y ese instrumento es decir, la verdad con amor. Lo que dice Efesios capítulo 4 ¿es? No, capítulo 4. La verdad en amor. La verdad en amor. Sí. Lo que dice Juan 1:14, el verbo lleno de gracia y de verdad. El ejemplo de Jesús. ¿Dónde están los que te condenan? Se fueron, bueno, ni yo te condeno, pero vete y no peques más. O sea, nunca es a expensas de la verdad. Pero la verdad nunca es justificación para formas que la Escritura claramente te dice que elimines. Por ejemplo, en Efesios 4:31, el 29, que viene hablando de ira, después en el 27, 28, no salga de su boca ninguna palabra corrompida, sino la que sea buena y necesaria para la edificación. Y quiten de ustedes amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Ahora, hay cosas que no van. Que todas esas palabras tienen que ver con la ira. Claro. Son como manifestaciones, manifestaciones de la ira. Hay una que es interesante, que es la amargura. Baucus dice que la amargura es ya cuando como que se petrificó la ira y lo que queda es la amargura. Es una sensación de continua, o sea, un deseo de venganza continuo en contra de una persona, lo cual a lo mejor no se externa, pero ahí está el deseo, la epitumias. Oye, me quedé pensando, ¿no será que, como en este caso la Escritura nos dice enójense, pero no pequen? Hay tantos versículos relacionados con la ira. O sea, ¿cuántos versículos tienes que sean tan explícitos en cuanto a la envidia? Pero en cuanto a la ira, te tiro algunos salmos.
Salmo 37:8, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Salmo 86, Dios es lento para la ira, grande en misericordia. Me encantan los proverbios relacionados con ira. Fíjate, 14:29, el que tarda en airarse es grande en entendimiento, más el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. La blanda respuesta quita la ira. La palabra áspera hace subir el furor. Proverbios 15:18, el hombre iracundo promueve contiendas, pero el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Mejor es el lento para la ira que el fuerte. Y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. La cordura del hombre detiene su furor. Su honra es pasar por alto la ofensa. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras, y fíjate, y tomes lazo para tu alma. ¡Qué loco! O sea, es como que hay muy explícito, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Es como que hay una idea de, hey, tranquilo. Hay un proverbio que a mí me gusta mucho, capítulo 25, versículo 28, como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. O sea, y así hay un montón de proverbios más. Yo creo que tiene que ver con eso, con que la línea es tan interesante lo que se menciona. Dice como una ciudad derribada y sin muro. Es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Entonces, o sea, es decir, tu espíritu no tiene rienda, te expones a ti mismo. Exacto. Porque eso es lo que sucede con las personas que luchan con la ira. O sea, el hombre iracundo es una persona que continuamente se expone a la retribución. O sea, porque tú andas insultando a todos en la carretera, cuidado. Porque el que tiene el bate de béisbol, pues se va a agarrar contigo, no con la persona que sabe cuidar su lengua. Sí. Entonces, ese tema de ira es interesante. Te expone. Ahora, hay en toda esta lista que tenemos, estoy citando el libro de consejería de Steve, dice ser discutidor, amargura, rebelión, venganza, rencor, belicismo, prejuicios, y termina con xenofobia. Ahora, no está Steve aquí para explicarlo, pero ¿por qué piensa que él liga xenofobia con ira? Es muy interesante cuando hemos hablado con Steve, la crianza donde él estuvo. Sí. ¿Te acuerdas? Y bueno, el otro día fuimos políticamente incorrectos, ya lo somos, así que seguiremos siendo políticamente incorrectos. A mí me gustó mucho, siendo él un hombre nacido en Estados Unidos, el abordaje que él explica en cuanto a racismo. Y él dice, yo me crié en un entorno racista, pero no lo vi hasta que lo vi, porque era mi normalidad. Y ese entorno afectó mi forma de ser. Entonces yo creo que aún el criterio de no es de acuerdo a los parámetros que yo quiero. No solo de justicia en este caso, sino de saberme superior o categorías. O sea, creo que hay algo ahí y justifico cualquier acción que va en contra de lo que la Escritura dice. Uh-huh. Ahora, no nos vamos a poner a discutir si hay, ¿cómo se llama? Cuestiones estructurales o no estructurales. Es otro tema, porque xenofobia y racismo van muy, muy de la mano. Claro. ¿No? Bueno, xenofobia yo creo que es una manera o sea, desde antes atribuir cosas a las personas y tratar como que de proyectar una justicia falsa. O sea, sí, en Estados Unidos todos los que son asaltantes son todos negros. Ajá. ¿Entiendes? Eso es xenofobia. Eso sería como un tipo de racismo. Racismo, por eso te digo, xenofobia y racismo van muy de la mano. Xenofobia sería como ese es con extranjero. Odio a los peruanos. Claro. Esa sería otra. Claro, odio a los bolivianos, odio a los argentinos. Una vez tuve una persona querida okay. y estábamos hablando y ella decía, no, me encanta viajar, yo con mi familia vamos a todos lados, dice, porque creo que de todos los pueblos uno puede aprender algo. Dice, excepto los estadounidenses. ¿Ves? Los odio. Yo digo, ¿tú acuerdas que yo soy gringo, no? Yo digo que... Si bien Steve no puso racismo, pero cuando tú hablas con él, él habla de que él fue criado en un contexto racista. Sí. Y creo que xenofobia y racismo van muy de la mano, porque tiene que ver, hay otro de una condición diferente. Entonces digo, todos los chilenos son ladrones, todos los argentinos son soberbios, todos los peruanos son flojos. Bueno, por ejemplo, todos los negros son los que asaltan. Sí, o sea, aquí en México,
pues Latinoamérica se mueve por las crisis del día, ¿no? Ahora estamos como en la tercera, cuarta, quinta ola de venezolanos y colombianos. Entonces los que llegan a esta pequeña ciudad, Querétaro, generalmente son personas que quizás no tuvieron otra opción, no están yendo, por ejemplo, los primeros venezolanos, la primera ola, eran todas las personas que trabajaban en la empresa de petróleo, entonces ellos se fueron a Florida, fueron a Houston, y ahora están trabajando como petroleros en otros lados. A Brasil fueron. Después, la segunda ola era como que personas que quizás tenían menos oportunidades, y ahora están las personas que quizás se fueron caminando. Entonces, hay un cierto tipo de xenofobia aquí en esta ciudad, porque dicen, no, porque todos los venezolanos, todos los colombianos son asaltantes. Claro. Si te escuchan con un acento medio de Sudamérica, dicen, esta persona no, o sea, algo trae. Pero yo creo que, o sea, es interesante pensar que se relaciona con la ira, porque hay una sensación de justicia falsa. Ahí quería ir, y por eso digo que los absolutos no son reales. Uh-huh. Todos los chilenos son esto, todos los argentinos son esto, pensando en xenofobia, o todos los blancos son racistas. Tampoco. O todos los negros son asaltantes, o todos los chinos son lo que tú quieras en cuanto a raza o condición de extranjero. Pero pensando en lo que decías, ¿sabes dónde está siendo una crisis terrible? En Chile. Porque lo mismo, las olas migrantes ha hecho que ahora han emigrado bandas delictivas. Sí. Y resulta que pasa un episodio y es como la típica. Te aseguro que eran, y sí, en la mayoría ha sido así. Pero resulta que y eso ha dado lugar a la justicia propia. Ahora, ¿qué pasa cuando mató a tal persona? Y hay los comentarios en redes. ¿Seguro era colombiano? No, era chileno. Ah, bueno. ¿Y ahora? ¿Y dónde está la justicia propia? Ajá. O sea, ese es el tema. Te da a ti el derecho, por el simplemente hecho de rechazar a otro por su condición de extranjero o de raza, el tomar justicia propia. Ese es el punto. Uh-huh. Y ahí es donde la ira se vuelve destructiva. Vamos a hacer, ¿cuál sería la palabra? ¿Guardar silencio ante las cosas que están mal? No. En el caso de Chile, hay un caos social donde la sensación, alguien me dice, oye, ¿y cuando has viajado a Chile y México, en cuál te sientes más seguro? Obvio que en México. Con todo lo que pasa, me siento muchísimo más seguro en México. Porque hay una sensación muy fea en cuanto a seguridad. Las causas fácilmente pueden ser, de acuerdo a la distorsión que yo vea, y eso da lugar a un enojo, a una ira que toma venganza. Correcto. Y ahí está el problema. Sí, sí. Y ahí es donde también uno dice, pues, es digamos, es criterio del país. Mi país es quien escoge la manera de manejar la migración. Sí. Yo no tengo esa habilidad de hacerlo. Por lo tanto, si están haciendo las cosas de una manera que a mí se me hace incorrecto, pues bronca de ellos con Dios, con la ciudadanía, etcétera, etcétera, etcétera. Y si uno vive en una democracia, pues vamos a votar a esas personas y vamos a sacarles para que implementen procesos migratorios con el cual nosotros estamos de acuerdo. Pero yo, luego, agarrarme con una persona de otro país, quien está en mi espacio, en mi ciudad, en mi estado, y enojarme con eso, esa por su simple condición. Ahí es donde entra la dinámica de venganza. Sí. No es justicia. No. Porque ¿cuántas personas dicen, mira, yo, o sea, ok, está bien, sí, soy venezolano, soy colombiano, estoy aquí, pues hice las cosas bien, hice todo legal, pero mira cómo me tratan. Mira cómo me ven, mira eso es xenofobia, y eso es venganza. Sí, venganza. Entonces, totalmente. Porque ni siquiera tiene que ver con la persona. Agregué racismo porque creo que se solapan, por decirlo de alguna manera. Sí. ¿Viste? Y creo que hay un elemento, quizás cerrando, nunca menospreciar los efectos destructivos de la ira. Aquí sí da a luz la muerte, si no pregúntale a Caín. Y a veces no dimensionamos la capacidad que tiene la ira de destruir todo alrededor. Cuando lo vemos, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Proverbios dice,
la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Está bien, yo no fui violento, pero destruiste con las palabras, destruiste con un comentario. Y creo que a veces no nos damos cuenta cómo la ira termina siendo la gasolina que echa a andar nuestro sistema de venganza. Claro. Y vamos por la vida tirando dardos, lastimando con lo que decimos, como decimos acá en México, bueno, fue una broma. Y entre broma, la verdad se asoma, pero destruí con el comentario. Claro. Dañé, lastimé, dije las cosas entre labios, no fui directo, a través del sarcasmo, de la ironía. Entonces creo que hay algo para rascar muy profundo de no ignorar el efecto. Aquí sí podríamos decir, si hay un pecado mortal, es la ira. Sí. Porque una persona irada, ¿en qué momento paró el auto, sacó un fierro y le pegó un fierro en la cabeza? ¿Y ahora? ¿En qué momento? No, es que simplemente le empujé y se cayó por la escalera. ¿Y ahora de qué te disfrazas? Ajá. O sea, ¿cómo justificas que simplemente me exasperé? O sea, ¿te das cuenta? Por eso, como ciudad derribada es sin muro. Es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Así que bueno, nos vemos próxima semana. Vamos a hablar acerca de avaricia. Avaricia. Eso va a estar bueno. Muy bien. Okay. Hasta luego. Gracias. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Si quieres ser parte de este proyecto y apoyar financieramente para generar más recursos para tu crecimiento espiritual, en la descripción del episodio está el link para poder realizarlo. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx/entresemana y puedes enviarnos tus preguntas a entresemana@icv.mx y en X @entresemanacv. Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.